Muchas veces pensamos que simplemente los frutos se dan porque tiene que ser un proceso normal de la planta, pero no nos ponemos a detallar que en verdad hay unos insectos que están habitando ahí, ¿cierto? Y que están facilitando ese proceso de polinización. ¿Qué ha pasado en el mundo y se registrado en varias partes? Que ya la polinización en muchos casos se tiene que hacer artificial o manual. Una parte del conocimiento que debemos tener claro es cuáles son esos polinizadores y con qué insectos se relaciona de manera positiva. Vivir con eso, porque no es que simplemente porque somos humanos y podemos tomar toda la naturaleza y no devolver nada como si fuera un recurso infinito, pues eso no, y estamos viendo que ese recurso finito cada vez es menos y nos estamos enfrentando a problemáticas ambientales. Sacamos a los insectos y a los animales y sacamos a todos dentro del cultivo, estamos perdiendo esa diversidad propia del ecosistema y allí es donde empezamos a tener inconvenientes pensando que el único animal que debe estar allí dentro es el hombre trabajando, ¿no? Por ejemplo, con el ojo de poeta también ha cogido mucha ventaja y ya se ve que en muchos lugares pues ya se vuelve solo ojo de poeta y se monta sobre otras plantas y las fixa, digamos. Hola, hola queridos bioproductores, bienvenidos a este nuevo episodio de Agrobiota Podcast en donde hablamos de agricultura, sostenibilidad, microbiología, saberes ancestrales y muchos aspectos relacionados con todas las prácticas agrícolas rentables, sostenibles, eficientes, pero sobre todo conscientes. Mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial y el día de hoy me acompaña un profesor y amigo que es antropólogo y que trabaja todo el tema de polinizadores en términos generales. Así que bienvenido, Miguel, a este espacio. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este día. Gracias, Miguel. Bueno, fíjate que este es uno de los temas que más llama la atención para todo el desarrollo de las prácticas agrícolas, porque sabemos que sin polinizadores y sin insectos, pues simplemente no podemos desarrollar la vida, la agricultura, y es un factor súper importante para el desarrollo de los cultivos. Así que gracias, Miguel, por tu espacio. Quisiera preguntarte en primera instancia, Miguel, ¿cómo crees tú que los polinizadores afectan positivamente a todos los cultivos? ¿Por qué debemos prestarle tanta importancia? Bueno, digamos que para ponerlo de una forma muy ilustrativa, cuando nosotros nos acercamos a un cultivo, nos acercamos a un bosque, nosotros no vemos que, por ejemplo, como pasa en otros animales, haya algún cortejo o haya, digamos, alguna disposición, por ejemplo, para la reproducción, que en animales, pues digamos que está muy, muy clara, pero en el caso de las flores, pues digamos que ellas no se van a poder mover, ellos van a necesitar de alguien que les facilite, alguien que les colabore con ese proceso de llevar las células masculinas a la parte femenina de la flor para que exista un proceso de fecundación. Entonces, pues muchas veces el viento, ¿cierto? La vibración nos puede ayudar a que se libere esas pequeñas células que son las que se conocen como polen y por eso mismo vamos a hablar de la polinización, pero en muchos casos necesitamos de lo que se conoce como agentes de la polinización para que se dé ese proceso, es decir, sea un insecto, sea un ave, sea un mamífero que se acerca a esa estructura masculina que está en la flor donde vamos a tener el polen, se integre ese polen y al ir a visitar otra flor de la misma especie, pues se logre ese proceso de liberar el polen o que el polen, digamos, gracias a ese agente polinizador, eh, llegue a la estructura femenina, el cual facilita esa polinización. De ahí vamos a tener, por ejemplo, que el resultado van a ser frutos, ¿cierto? Que van a ser frutos que van a tener semillas y esa semilla pues nos va a ayudar para todo lo que es la dispersión, ¿cierto? De las especies y por supuesto de la alimentación, la soberanía alimentaria y la diversidad de plantas que tenemos, porque pues no todas se usan para consumo, pero sí de gran diversidad porque algunas de ellas son, por ejemplo, medicinales. Entonces, tú que hablabas ahorita en la introducción de la importancia, por ejemplo, de saberes ancestrales, muchas plantas que son usadas en medicina y que necesitan efectivamente procesos de polinización, los cuales pues se dan gracias a estos agentes polinizadores, como pueden ser mariposas, murciélagos, escarabajos, y dentro de las abejas vamos a tener una gran variedad. En el contexto colombiano puede subir a más o menos 1000 especies de abejas. La más conocida, la apis mellifera, o que suelen llamar la abeja de la miel, pero pues hay más abejas que producen miel, no solo una especie, sino muchas, y en Colombia pues van a ser
diversas y eso va a generar pues diferentes procesos de polinización asociados a bosques nativos, por ejemplo. Sí, pues qué interesante, Miguel, que nos cuentes todos esos aspectos y que tengamos claridad en esa diferenciación de los distintos agentes polinizadores y cómo podemos nosotros como productores agrícolas empezar a trabajar con precisamente desarrollando o generando espacios para que esa polinización pues sea mucho más fácil para nuestros proyectos agrícolas y pecuarios y además que mantengamos esa diversidad dentro de nuestro agroecosistema. Y basándonos en eso, Miguel, me gustaría que nos contaras desde tu experiencia, ¿cuáles crees que podemos, cuáles son esos factores que nosotros como productores agrícolas podemos empezar a implementar para generar esa diversidad de plantas para atraer distintos tipos de agentes polinizadores a nuestros proyectos? Bueno, digamos que esa es una pregunta muy importante y eso en el contexto colombiano va a ser muy variado, ¿no? Sabemos que nosotros en el mundo somos el segundo país más biodiverso en Ujú, diferentes categorías, en diferentes, digamos, regiones, territorios. Y ser diverso, pues tiene una gran posibilidad de trabajar con diferentes plantas, diferentes árboles melíferos, es decir, que nos van a dar alimento para nuestros polinizadores y asimismo, pues otros recursos, otros, digamos que a nivel del agropecuario, diferentes plantas y diferentes, digamos, ejemplares que nos facilitan en eso. Pero eso va a estar determinado también por, digamos, las condiciones climáticas, la geografía, el lugar en el que vamos a estar. Es muy diferente hablar de un bosque seco tropical si nos referimos, por ejemplo, a lugares como Aguaderos, Girardot, a la flora que vamos a tener, por ejemplo, en un páramo, ¿cierto? Digamos que, y un dato que a mí me gusta recordarle mucho a las personas es, si uno detalla el billete de 5.000 que tenemos actualmente, hay un páramo, ¿cierto? Representado ahí, pero en ese billete vamos a tener, por ejemplo, un abejorro que es muy específico y especial para todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la polinización dentro de los páramos o en el caso importante de los frailejones. Sabemos que a inicio de año tuvimos una crisis por toda la pérdida por incendios que existió, que se dio a nivel de frailejones, pero también los polinizadores y otras especies que están asociadas a ese ecosistema. Entonces, digamos que efectivamente, dependiendo de las condiciones climáticas, esos polinizadores van a variar. De ahí que en el páramo tengamos abejorros que van a ser muy peludos, que nidifican o que tienen sus nidos en el suelo, pero en zonas más cálidas, pues vamos a tener polinizadores que sus nidos pues, están adaptados o están condicionados a esa condición climática específica de ese territorio. Y asimismo a unas plantas que según su configuración, la manera en que está ubicada la flor, su estructura y demás, van a haber polinización por unas abejas más grandes, más pequeñas, por unos picos más largos, más cortos, ¿cierto? Por unas robustez, digamos así, en el cuerpo del polinizador. Entonces, digamos que lo primero que tocaría hacer es, bueno, ¿quiénes son los polinizadores que tenemos en una zona, en una región? Y cuáles son las plantas nativas o las plantas agrícolas que estamos interesados en que sean, digamos, polinizadas. Si pensamos en, por ejemplo, la gulupa, si pensamos en la fresa, en la maracuyá, en el durazno, en la cereza, eh, pues digamos que cuáles son los polinizadores que generalmente estamos viendo que visitan esas flores y pues qué otras plantas podemos darles, ¿cierto? Como es lo que las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha venido tratando como corredores biodiversos ujú. de plantas melíferas para que esa diversidad de alimentación o de recurso, tanto en el alimento como en los nidos, facilite que haya gran variedad de polinizadores y los polinizadores nos colaboren, nos ayuden a mejorar, por ejemplo, nuestros cultivos, así como los bosques asociados a estos polinizadores. Miguel, y desde ese punto de vista, en estos aspectos, por ejemplo, de los cultivos que tienen distintos tipos de agentes polinizadores, de polinizadores, nosotros como productores agrícolas, ¿a quién podemos acudir para poder identificar cuáles son esos polinizadores que son mucho más eficientes? Porque claro, tú mencionabas hace un segundo el tema de la importancia de las condiciones del ecosistema, de las condiciones climáticas y las condiciones, digamos que en las que se desarrolla todo el proyecto, pero en ese aspecto, ¿cómo nosotros como productores agrícolas podemos saber cuáles son los polinizadores, además de la observación, por supuesto?
cuáles polinizadores son los que nos van a ayudar de una mejor forma y que procuremos nosotros como productores mantener dentro de este ecosistema. Pues mira que, por ejemplo, la ciencia participativa, que es básicamente, pues, realizar ejercicios los cuales las personas en sus cultivos, en sus fincas, en sus entornos pueden realizar, es, por ejemplo, usar aplicativos como iNaturalist, desde, por ejemplo, el Instituto de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Nosotros motivamos y de hecho hacemos trabajos de sensibilización. De hecho, pues aprovecho el espacio para invitarlos a que usen, digamos, esta posibilidad de trabajar articuladamente con nosotros, solicitar estos apoyos para que aprendamos a usar estas herramientas. Estas herramientas que tienen que ver con, por ejemplo, cómo se manejan los aplicativos para hacer identificación de polinizadores. Entonces, claro, lo que tú estabas diciendo, por un lado es, bueno, ¿cuáles son los polinizadores que yo estoy observando, que están en mi entorno, en mi lugar, que existen, que actualmente, digamos, todo lo que tiene que ver con aplicaciones, pues hay, ¿no? Entonces, digamos, desde el Humboldt, desde la CAR, en algunos casos el ICA, pero más, digamos, que cuando se presentan casos de mortandad por agrotóxicos, pues digamos que son los que van a estar muy pendientes de que se siga haciendo pues el cuidado respectivo de esos polinizadores y sobre todo, pues digamos que el que pone también la figura más importante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque ellos también pues tienen una participación importante a nivel de normatividad y política, en la cual pues se tienen que hacer determinaciones para que se protejan esos polinizadores y se incentive a que las personas observen, participen, hagan ciencia participativa y puedan hacer todo este reconocimiento y toda esta, digamos, toda esta eh, este levantamiento de información dentro de los territorios, porque a fin de cuentas, pues las personas que están habitando su entorno y están conociendo lo que se cultiva, lo que se siembra, las épocas de cosecha, los momentos de floración, el momento en que deben estar los polinizadores, pues son los que están en el territorio. Entonces, digamos que es un trabajo conjunto entre las instituciones, pero también las personas, para que se reconozcan y se comprenda el valor del servicio ecosistémico de polinización. Muchas veces pensamos que simplemente los frutos se dan porque tiene que ser un proceso normal de la planta, pero no nos ponemos a detallar que en verdad hay unos insectos que están habitando ahí, ¿cierto? Y que están facilitando ese proceso de polinización. ¿Qué tan importante es esto que mencionas, Miguel, con el hecho de entender cuáles son los polinizadores que están dentro de nuestro desarrollo y entender cuáles son esas características, pero sobre todo también ver la importancia que tienen para nuestros cultivos y entender cuáles son los momentos y ajustes? Fíjate que hay una práctica que no sé bueno, como nos ven de distintas partes del mundo, eh, nos llama mucho la atención, por ejemplo, una pregunta que nos hacen por acá, el hecho de saber, y bueno, esto es allá en Colombia, pero cómo podemos nosotros trabajar en ecosistemas de repente en otros países. ¿Se trabajaría entonces para buscar esa posibilidad, esa diversidad desde los distintos climas o los distintos cultivos? ¿O cuál sería desde tu experiencia la forma más práctica que un productor tiene para poder saber cuáles son los polinizadores con los que puede trabajar de forma más eficiente en su cultivo? Bueno, digamos que te lo voy a responder desde dos perspectivas. Uno, Ujú. que tiene que ver la curiosidad, ¿cierto? La curiosidad de cómo es que pues, está funcionando el cultivo, ¿cierto? A conocer lo que estoy plantando, conocer, digamos, como ese mundo, digamos así, agropecuario en el cual me estoy sumergiendo, o sea, sí, insertándome, integrándome, hace parte del proceso de conocer como, bueno, lo que te decía, hay unas épocas de cosecha, hay unas formas de siembra, hay unas, digamos, unos sustratos específicos que tienen que usar para los suelos, pero asimismo hay unos polinizadores que si en el caso de cultivo de frutales pues necesito conocer, pues hay que saberlo. Entonces digamos que un aspecto es ese interés y esa curiosidad, como bueno, esto que estoy haciendo, cómo está funcionando y en el momento de la floración, quiénes son los polinizadores que tienen que ser importantes y que efectivamente existan, porque ha pasado en el mundo y se ha registrado en varias partes que ya la polinización en muchos casos se tiene que hacer artificial o manual. En algunos casos se utilizan drones
para hacer aspersión de polen, ¿cierto? Se usan máquinas sopladoras para generar vibración en las plantas, por ejemplo, los cultivos de cacao, para que liberen el polen y logren procesos de polinización, solo que no son tan efectivos como el polinizador que va directamente a la flor, sino que Ujú. en esos procesos, por ejemplo, con el caso de los drones, pues se va a perder, por ejemplo, el polen en el suelo, en el tronco, en las hojas, y no tiene la efectividad y la especificidad que va a tener el polinizador. Y el otro caso es un ejemplo muy específico cuando nosotros acá en Colombia realizamos la iniciativa colombiana de polinizadores, que se sacó en el 2018, en el 2021 se sacó el plan de acción. En las mesas de trabajo, uno de los ejemplos que se dio es en el caso de los cultivos de palma. Se había hecho unos recursos, se habían entregado unos recursos muy altos para, por ejemplo, trabajar con especies de abejas apis mellifera para que produjeran más dentro de los cultivos de palma. Y luego de haber hecho esa inversión y ver que no había existido algún incremento o alguna mejora en los cultivos, lo que se empezó a hacer fue hacer la investigación, la observación, decir, oiga, pero ¿qué pasó si estos son los polinizadores? Para descubrir al final que realmente el polinizador de esos cultivos iba a ser un escarabajo. Exactamente. Entonces lo que teníamos que hacer era un trabajo alrededor de los escarabajos que polinizaban esa palma y no simplemente que reducir todo un gran mundo de polinizadores a simplemente una especie que si bien puede visitar muchas flores, pues hay unas plantas que son asociadas específicamente a un polinizador, que al faltar uno se pierde, tiene una correlación y se pierde pues, la flor, la planta, el fruto que estamos teniendo. Sí, los momentos específicos son importantes para tenerlos en cuenta y como productores agrícolas es importante que sepamos esos momentos y entender que debemos conocer parte del cultivo y una parte del conocimiento que debemos tener claro es cuáles son esos polinizadores y con qué insectos se relaciona de manera positiva o de manera, digamos que en caso de que se salga de contexto cuando se convierte en una plaga, por ejemplo, un insecto, entender cuáles son las dinámicas y cómo poder trabajarlo desde el punto de vista eficiente. Entonces, Miguel, una de las cosas que nos encontramos continuamente ahora es el hecho de que hay muchos apicultores que tienen, que ahora prestan el servicio de polinización de cultivos, ¿verdad? Y que llevan sus colmenas allá a los distintos predios, a las distintas áreas o a las zonas cercanas para poder ejercer ese proceso de polinización. ¿Cómo crees tú que esto impacta? ¿Es una buena práctica? ¿Es algo que podemos implementar? ¿O lo ideal sería que cada uno de nosotros como productores agrícolas buscáramos la forma de empezar este camino maravilloso de entender el manejo de abejas y de polinizadores? ¿Cómo poder trabajarlo? Desde tu experiencia, ¿cuál es la mejor forma? Bueno, digamos que ese tema del alquiler de colmenas Sí, se hace pensado en que la demanda de polinizadores de un área no es lo suficientemente alto o efectivo para el cultivo. Entonces se solicita, digamos, este trabajo de préstamo de colmenas, que pareciera que es un tema rentable, pero lo que está demostrando es que hay una crisis a nivel de polinizadores y que muchas veces se hace en momentos específicos en los cuales se sabe que puede haber aspersión de ciertos químicos en la zona porque tendrían directamente afectación sobre estos colmenas. Entonces, digamos que no es simplemente que llegue un camión, que es, digamos, la imagen típica que uno encuentra cuando se dan estos casos, que llegue un camión y se liberen todas se destapen todas las colmenas y empiecen a pecorear en el cultivo, sino que ujú. eso tiene que estar asociado con una época específica en la cual, pues, por un lado hay floración, por el otro, pues, no, sé, no hay aspersión, y pues, como habíamos dicho, pues es el polinizador que va a estar visitando, pues, esa flor, ¿no? Entonces, digamos que pues, lo que está demostrando es que hay una crisis y que, digamos, no todos los cultivadores o los productores o los campesinos de las regiones pueden acceder a eso porque tiene unos costos altos Sí, en sí. el sentido en que, pues, uno es el traslado, otro es, digamos, toda la normatividad que actualmente, por lo menos en el contexto colombiano, se está haciendo sobre el trabajo en desarrollo apícola, pero también tiene que ver con, pues, estar llevando especies de un lado al otro, lo que eso puede implicar también para
recursos alimenticios de ciertas especies. Entonces, digamos que ahí genera cierta incógnita sobre, bueno, ¿qué está pasando con los polinizadores locales que tienen que traer esos polinizadores? Y cuando se llega a esta gran cantidad, pues, ¿qué pasa, digamos, con los pocos que quedan en una zona, ¿no? Entonces, digamos que son más incógnitas que pues, se tienen que demostrar y que, pues, como te digo, son cultivos que, pues, quiénes son las personas que lo pueden costear, ¿no? ¿Qué cultivos, qué extensión se necesita para poderlo hacer? Si bien en algunos casos se hace que un productor tenga una, dos colmenas, un apiario pequeño y con esto pues esté haciendo su trabajo de polinización de sus cultivos, en otros casos, como te decía, se ven ya camiones completos que tienen un sistema para liberar todas las abejas y que empiezan a pecorear la zona. Entonces, digamos que también pues genera una reducción de inequidades por un servicio que la misma naturaleza nos estaba brindando y que, pues, digamos, un poco la presión que se hace sobre la zona termina recurriendo a esto como si fuera una solución, pero es la demostración de una pérdida de esos polinizadores y una repercusión a nivel de soberanía alimentaria. Miguel, y entonces desde ese punto de vista, nosotros como productores agrícolas, lo ideal es entonces empezar a establecer precisamente esos espacios en donde atraigamos a estos agentes polinizadores, ya sean mariposas, zancudos, porque los zancudos también polinizan, las moscas, todos los insectos que generan esta actividad. Pero si nosotros, por ejemplo, entramos a trabajar con estos insectos, ¿cuáles serían esas flores para tener en cuenta o qué como factores mínimos debemos tener nosotros como productores agrícolas para establecer un espacio o un corredor de esta categoría, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestro ecosistema? ¿Cuál sería la mejor forma de poder gestionar esta situación? Hay una herramienta muy interesante que se conoce como un calendario floral. Un calendario Okay. floral no solo le sirve a los apicultores para saber, por ejemplo, en qué momento sus abejas están trayendo más polen o más néctar de cierto grupo de flores, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el chicalá, por ejemplo, la rayán, por ejemplo, no sé, la fucsia arbustiva, ¿sí? Digamos, porque están en un momento de floración y entonces, pues eso también está muy condicionado a épocas del año y demás. Y si yo sé en qué momento del año lo estoy haciendo, pues eso me puede facilitar para saber, bueno, esta miel es mayoritariamente de X, Y flor, puede ser multifloral, se puede hacer análisis de caracterización de mieles o levantamiento palinológico que tiene que ver específicamente con las características del polen de las plantas asociadas a este lugar que se tiene, pero a veces ese mismo calendario floral me facilita a mí reconocer por un lado las especies que tengo en la zona y los polinizadores asociados a ellos. Entonces, como te digo, eso va a variar según una geografía, unas condiciones, los polinizadores, porque pues puede ser muy diferente a lo que se alimenta o lo que quiere por ejemplo, una mariposa, a el recurso que va a necesitar, por ejemplo, un murciélago que se alimente de néctar o de polen, porque Ujú. tú no ves que las abejas, por ejemplo, pecoreen o liben las flores en la noche, ¿sí? Todas las Sí, abejas se no. guardan en la noche, de hecho, en el caso de las abejas nativas, ellas hasta cierran la piquera, el huequito por donde entran a su nido, lo cierran para que no vaya a haber depredadores que entren en la noche y para que no vaya a haber un descenso de la temperatura porque eso va a afectar al nido. Entonces, ¿quiénes son los que van a libar, los que van a polinizar de noche? Polillas, Polillas, murciélagos, ¿cierto? En el caso de la pitaya, el plátano, digamos que México tiene un tema muy interesante el por lo que se viene agave. a llamar el bat friendly, que es en el agave, se ha vuelto muy importante el cuidado de murciélagos para la producción de tequila. Ujú. Entonces, pues todo eso, digamos que es conocer el cultivo, conocer el polinizador y ver, bueno, cómo puedo generar espacios en los cuales puedan estar protegidos, cómo puedo generar sensibilizaciones para que la gente sepa la importancia que tienen, porque mira lo que ha hecho muchas veces lo mediático, las películas nos han dicho que todos los murciélagos son vampiros que consumen sangre y transmiten rabia, cuando realmente muchos de ellos mantienen las poblaciones de zancudos o de otros insectos en equilibrio, desaparecer uno porque simplemente le creamos una idea de que nos va a sacar la sangre y demás, genera una afectación sobre otras poblaciones que ya no tienen un control, sino que ya se pierde esa regularidad y pues hay una afectación digamos, en el ecosistema. Entonces, digamos que conocer todo eso, apreciarlo, entenderlo y convivir con eso, porque no es que simplemente porque somos humanos y podemos tomar toda la naturaleza y no devolver nada como si fuera un recurso infinito, pues eso no, y estamos viendo que ese recurso finito cada vez es menos y nos estamos enfrentando a problemáticas ambientales
y crisis ecosistémicas es por ese antropocentrismo que hemos generado durante las últimas décadas y que lo que necesitamos es aprender a convivir con el entorno y que, pues digamos, que se respeten ciertas dinámicas que hay en él para que no vaya a haber, por ejemplo, casos de enfermedades por zoonosis, ¿cierto? Que se transmitan de animales hacia humanos o de humanos hacia animales, sino que eventualmente pues se mantienen unos bosques, se mantienen unos espacios, se mantiene una conservación en el cual permite que esas dinámicas de naturales persistan y se conserven en el tiempo. Sí, y tanto más que tienes razón con todo este tema, porque cuando sacamos a los animales, o sea, sacamos a los insectos y a los animales y sacamos a todos dentro del cultivo, estamos perdiendo esa diversidad propia del ecosistema y allí es donde empezamos a tener inconvenientes pensando que el único animal que debe estar allí dentro es el hombre trabajando, ¿no? Entonces, es uno de los retos a los cuales nos enfrentamos todo el tiempo. Miguel, hay una cosa que acá en Colombia se ha venido trabajando y es la meliponicultura, Sí. ¿verdad? Que son de las abejas sin aguijón. Y entonces hay unos parámetros específicos que se están estableciendo dentro, digamos que de los procesos de acompañamiento o de protección de estos insectos. ¿Cómo podríamos nosotros trabajar o hacia dónde va dirigido ese aspecto de estudiar y trabajar específicamente con abejas o con insectos meliponas? Bueno, digamos que la meliponicultura y el trabajo con meliponinos es muy interesante porque por un lado son un grupo de abejas nativas de Ujú, América. Digamos que nosotros en Colombia y en muchas partes de América se adoptó la abeja europea porque llegó, digamos, en procesos de colonización y por ser de países en los cuales había estaciones, pues tenía una gran recolección de alimento, lo cual la hacía muy, digamos, productiva y para temas pecuarios pues se volvió como central. Pero eso también desconocía unas tradiciones, una ancestralidad que era conocer cómo se manejaban las colmenas de abejas nativas, por ejemplo, en lugares como México, lugares como Brasil ujú. o como Perú, que tiene una tradición muy fuerte en meliponicultura y de hecho tú ves que en códices mayas o en arqueología, en orfebrería, en cerámica mexicana, Sí, mesoamericana, tú vas a encontrar que hay representaciones de conocimiento de meliponicultura. Estamos hablando de más de 700 años, ¿sí? Muchísimo más, podríamos datarlo. sí, sí. Entonces, digamos que es un conocimiento que se ha ido perdiendo por insertar prácticas que no han sido de acá y estamos diciendo que, por ejemplo, son abejas que se conocen como ANSA, que es abeja nativa sin aguijón. Estas abejas, como algunos les reconocerán por los nombres de angelitas, cafeteritas, virginitas, ya otras que son, por ejemplo, las bocas de sapo, las cargabarro, ¿cierto? Que Las los guerreras. nombres comunes, exacto, todos esos son nombres comunes que son muy interesantes y es un patrimonio lingüístico muy rico para las diferentes regiones y la manera como nos hemos relacionado, ¿cierto? Que hablábamos como de esa correlación con el entorno, de la manera en que nos hemos vinculado y hemos entendido a esas especies que para algunos casos la gente conoce, que tienen miedo, que son mansitas, también les dicen en algunos, en otros contextos, Sí. y que a veces las personas pues saben, tienen como un conocimiento de que esos son abejas, pero cuando uno les pregunta por abejas, siempre tienen la referencia de la abeja europea. Entonces digamos que la idea un poco de sensibilización, de volver un poco a las soluciones basadas en la naturaleza, es ver que ya había unos conocimientos sobre esos polinizadores y que si se está pensando en nivel de producción, pues son las abejas que también nos van a brindar unas mieles muy especiales, gourmet, que eventualmente son unos valores mucho más elevados porque pues la extracción de miel es más bajita que la otra de la abeja europea que tiende a almacenar grandes cantidades y que pues digamos que también nos facilitan los procesos de polinización. Entonces digamos que eso ha venido cogiendo mucha fuerza, se ha incentivado mucho, son especies nativas y digamos que la idea es que más personas las puedan utilizar porque lo pueden hacer en los balcones de sus casas, sí, lo pueden hacer niños, lo pueden hacer personas mayores, entonces digamos que no hay el riesgo que tentativamente se podría llegar a pasar con las abejas que sí tienen aguijón y que, por ejemplo, el que hablábamos en el caso de préstamo de colmenas,
en el caso que se ubique mal una colmena o haya, no sé, se tumbe por un animal o porque simplemente quedó mal ubicada, pues no se van a correr los riesgos que sí se aplicarían en el caso de la apis mellifera. Sí. Y esto que dices tiene muchísima importancia y muchísima relevancia, Migue, para todos los productores y para quienes queremos cuidar las abejas, porque a fin de cuentas necesitamos abejas en todos los espacios que podamos. Son importantes para todos los aspectos, para el pasto también son súper importantes, o sea, dependerá por donde quieras verlo, siempre es importante tener estos agentes polinizadores y por eso toma tanta importancia el hecho de estas abejas meliponas, de estas abejas sin aguijón. Y lo que tú mencionas es muy cierto, la oportunidad que tenemos de trabajarlo de manera tranquila, porque pues las africanizadas pues son mucho más agresivas y bueno, tienen también, están desde el punto de vista de las europeas, que tienen esa capacidad de recolección y de producir miel mucho más eficientemente, pero que tiene unos elevados, digamos que retos que pueda saltar el productor o la persona que está trabajando con ellas. Miguel, y desde ese punto de vista, ¿cómo nosotros podemos empezar a trabajar o a hacer unos espacios que sean amigables para esas abejas nativas? Porque uno de los aspectos que se muestra mucho en muchos chats que se han venido trabajando es el hecho de decir que las abejas europeas o que las apis son malas. Ahora digamos que le estamos poniendo un término de porque no son tan buenas como las abejas nativas, como las meliponas. Frente a esa condición que es importante tener en cuenta para que nosotros como productores agrícolas pues preservemos ambas especies, creo yo que sería una buena alternativa. O desde tu experiencia, ¿crees que sea más importante empezar a trabajar con las nativas? Bueno, digamos que yo no diría que la apis es mala y ninguna especie sería Absolutamente. mala. Es diferente lo que los humanos hemos hecho con las especies o con los ecosistemas y es desequilibrarlos. Y entonces si yo llego en un espacio y meto 300, 400 colmenas, pues imagínate, si cada colmena tiene de 80.000, 100.000 individuos y eso lo estoy multiplicando por 300 colmenas, 400 colmenas, pues dime si eso va a estar todo común y corriente, no va a generar ninguna Ningún consecuencia impacto. en el espacio, ¿no? Eventualmente algo está pasando ahí, así como pues, otras especies que se meten en espacios muy, digamos, clausurados y que empiezan a tener, digamos, muchas problemáticas por esas condiciones en las cuales los humanos las hemos puesto, ¿no? Digamos que sin los humanos, pues seguramente Apis mellifera o se hubiera demorado más en llegar a este lado o no hubiera llegado, ¿no? No sabemos. Pero el punto fue que por un tema de producir más, de más ventas y esto fue que, por ejemplo, se dio lo del híbrido de la africanización. Mm. Entonces, digamos que también estamos insertos en un sistema económico que lo que prioriza es la producción y el dinero y no la conservación y la perpetuidad de los recursos en el tiempo. Entonces, digamos que eso mismo es lo que nos ha llevado a esas crisis en las cuales se descompensan esos ecosistemas y generan estas afectaciones. Entonces, digamos que no es que haya una especie, sino que hay es a veces condiciones en las cuales queremos acaparar y entonces es eh, llenar ecosistemas de una sola especie y generar monocultivos, que eso también tiene implicaciones pues en el espacio, ¿no? Desde ya no es Sí. el bosque diverso en el cual hay mucha variedad, sino que es simplemente homogenizar y restringir porque pues es lo que se conoce y lo que no se desconoce, preferible pues eliminarlo. Entonces digamos que eso no solo se da con la naturaleza, se da hasta en los mismos humanos. Y pues lastimosamente eso es lo que nos ha llevado a generar también formas de desentendernos de otras comunidades y simplemente generar ese nosotros somos los importantes y por eso tenemos que sobrevivir como especie, aun cuando necesitamos de las otras especies. Entonces, digamos, no es que sean malas, sino que hay que saber cómo trabajar con ellas y cómo convivir con la naturaleza y no generar estas afectaciones, porque eventualmente también se puede dar una sobrepoblación de abejas nativas en espacios los cuales no están adaptados para ellas, ¿no? O tienen las condiciones para que las tengamos. Entonces, digamos que esto se tiene que considerar para el cuidado y la protección de esos polinizadores. Entonces, digamos que eso es importante y rescatar y, digamos, resaltar que de las 20.000 especies que hay en el mundo de abejas,
el 95-96% de ellas son abejas solitarias. Entonces ahí no estamos hablando ni de apis, no estamos hablando de meliponinos, sino estamos hablando de abejas que la misma abeja hembra es, digámoslo así, la reina, es la obrera, es la que busca nido, es la que lo adecua, es la que va a Es poner el la huevo, es la que... todera. Sí, exacto. Entonces, y que por eso mismo la efectividad que tiene en polinización es muy alta, porque ella no se puede dar el lujo de que voy a dividir por tareas y hoy voy por polen y mañana voy por néctar y hoy voy a limpiar y mañana pongo el huevo, sino que tiene que ser muy efectiva y esa efectividad hace que en procesos de polinización sea muy buena, muy eficaz y por eso mismo digamos que también actualmente se viene trabajando mucho con lo que son, por ejemplo, los refugios o los hoteles de insectos. Sí, Es como son abejas solitarias y viven en cavidades, cómo podemos facilitar esas cavidades en parques, en espacios, en ecosistemas, para que ellas puedan tener pues sus zonas de nidificación, ¿no? El Jardín Botánico de Bogotá, el de Medellín, pues ya vienen haciendo jardines de polinizadores y las comunidades también estamos incentivando y promocionando que se hagan esos, pues los jardines de polinizadores, pero los refugios de polinizadores también, porque obviamente también hay una alimentación asociada a esas abejas. Entonces, digamos que son actividades y son acciones que nos pueden ayudar tanto a cuidar esos polinizadores como a reconocerlos, ¿sí? Y sí. es un tema que se puede encarretar y puede generar una pasión a partir de descubrir que esa acción que hiciste desencadenó en una ayuda y una protección a tu ecosistema. Absolutamente. Miguel, ¿y cómo podemos nosotros, por ejemplo, empezar a hacer esos hoteles de insectos? Bueno, o por lo menos esos resguardos o esos espacios que debemos tener en cuenta para poder empezar a implementar nosotros dentro de nuestras huertas o dentro de nuestras chacras o dentro de nuestras casas donde estemos. ¿Qué debemos hacer para poder generar un refugio o crear un refugio para ellas y qué deberíamos implementar? ¿Qué debemos hacer? Bueno, digamos que eso ha sido algo bonito, específicamente en el caso de refugios de insectos o de abejas, y es que ahí ya empieza a jugar también la imaginación con los diseños. En principio, tú lo que necesitas ahí es, por ejemplo, un tronco que tú le puedas hacer huecos con una broca, ¿cierto? Estamos hablando de un taladro, y que más o menos tenga una profundidad de 5 o 10 centímetros, y que los puedes hacer en el tronco, lo puedes hacer con caña brava, guadua, ¿cierto? Troncos de cañas muy delgadas te faciliten a ti ir ensamblándolas de tal manera que te facilite después hacer todo un conjunto, el cual tenga la posibilidad de la estructura de una casa, de un, no sé, un domo, de un cilindro, y todo lo vas acomodando ahí y pues eso facilita. Actualmente en países como Alemania, en lugares cercanos a parques, lo que hacen es que los edificios ahora tienen bloques o ladrillos que tienen los orificios ya en el ladrillo para que, por Ujú. ejemplo, lo puedan utilizar las abejas, ¿no? Eso también va a depender del tipo de abeja. Hay algunas abejas que nidifican en troncos, otras que nidifican en tierra. Entonces, dependiendo también de las abejas, va a depender del material el cual queramos que nuestras abejas lleguen a habitar ahí. Y por supuesto, como decía, unos jardines asociados a esas abejas que va a facilitar que ellas lleguen, porque es que si yo tengo un nido y a 10 kilómetros No hay está el comida. alimento, pues ella se va a ir a buscar cerca donde esté tu alimento, porque imagínate nomás el desgaste de energía de ir y volver, cuánto representa para ella y cuánta pérdida cuando lo que necesita es alimentar a sus crías. Entonces ella se va a ir a buscar el alimento y ahí donde está el alimento, pues se va a establecer. O sea, además resulta que donde está su alimento están fumigando y demás, pero resulta que ella se fue a una zona donde la iban a, pues, a fumigar. Entonces ahí está, sí, la estamos casi también atrayendo a su propia muerte. Sí, Miguel, y en cuanto a flores que podemos sembrar o plantas que podemos sembrar en términos generales, en el aspecto más general para que nosotros podamos empezar a implementar estos cultivos dentro de nuestras huertas y tener en cuenta, por supuesto, queridos bioproductores, que no podemos andar aplicando productos que las afecten directamente, sino que la reducción de todos esos productos de síntesis, pues es una alternativa que nos favorece a todos. ¿Qué flores deberíamos empezar a trabajar o qué plantas en términos generales que funcione para la mayoría de polinizadores nos puedes recomendar, Miguel?
Bueno, algunas plantas que son muy asociadas a nuestros cultivos que uno podría, digamos como plantas de cultivo que uno podría mencionar. Por ejemplo, está el romero, que cuando está en flor les encanta a las abejas. El cidrón también les gusta. Digamos que son plantas que también podemos aprovechar en nuestras aromáticas, en nuestro Ujú. consumo. Cuando se deja, por ejemplo, florecer el cilantro, también les gusta. El tomate, por ejemplo, por el caso de los abejorros, los diferentes tipos de tomates, ya sea tomate de árbol o tomate cherry, Ujú. les encanta también. Por ejemplo, la uchuva es una planta que también les va a gustar mucho. Podemos hablar ya de otras especies como les mencionaba ahorita, el chicalá. Se puede pensar, por ejemplo, en otra que les encanta y que uno ve que están siempre encima de ella. Por ejemplo, es la utilón. Ah, sí. Otras así que se me ocurren ahorita, la fucsia arbustiva o la fucsia boliviana. Está, por ejemplo, el jazmín. eh, Está, bueno, ya otros frutales como pueden ser, dime. Sí, fíjate que dentro de nuestra huerta hay una cosa particular y es que nosotros hacemos cultivo 360, ¿no? Que lo dejamos que florezca, que genere semilla y luego lo utilizamos como abono verde dentro de nuestra huerta, ¿no? Y uno Sí. de los favoritos para todas las abejas que se oye el zumbido cada vez que están florecidas son las cebollas. A mí me llamó Ah, ok. poderosamente la atención porque de verdad les encanta. Y teníamos plantas de pepinos y definitivamente fue una condición que le gustó muchísimo a las abejas para poder seguir polinizando y seguir trabajando. Así que creo que es una alternativa, al igual que pues, los pepinos, las arvejas, las berenjenas, todas estas flores, a las plantas les va a gustar muchísimo. Y Miguel, si nosotros como productores agrícolas dentro de todas estas condiciones lo que vemos muchas veces es estos panales que van viajando, ¿verdad? A veces vemos un enjambre de abejas que va viajando o vemos varios insectos que como que van de paso. Nosotros podemos, ¿qué sería importante establecer para estos insectos? ¿Qué deberíamos tener en cuenta de, por ejemplo, no empezar por no matarlos? Porque generalmente estos son transitorios y van de paso y ellos van buscando o un nuevo espacio o van buscando una nueva área donde alimentarse. ¿Y qué deberíamos tener en cuenta en este caso, Miguel? Bueno, digamos que efectivamente esos casos de enjambres se dan porque en un lugar el espacio ya se quedó pequeño y entonces la colmena se divide de tal manera que mitad de la población se puede ir a ubicar en un nuevo espacio, digamos que es una forma natural en la cual la colmena se reproduce, eso también pasa en las abejas nativas y Ujú. el tema es que eh, cuando vemos que se posa un enjambre en un árbol, en un poste, en una pared, pues efectivamente si no conocemos cómo manipularlas y demás, pues no es ponerse a trabajar con ellas y mucho menos molestarlas, que muchas veces lo que pasa es que si se posan en una rama o algo, uno puede ver personas que empiezan a tirarles palos, ramas, agua, o en casos más extremos les echan Y fuego. gasolina o y les prenden fuego. Y ahí lo ideal y lo que se quiere, y existe actualmente una ley que es la 2193, que tiene que ver con que hay personas capacitadas en recoger esos enjambres, se ubican en una colmena, en una caja de madera, y se le entregan a una persona que anteriormente ha sido capacitada para el manejo apícola. Entonces, digamos que ya empiezan a existir unos protocolos en los cuales las alcaldías, las instituciones tienen que hacer, los bomberos especialmente, tienen que hacer una recolección de esa colmena, reubicarla y entregarse a una persona que posteriormente puede hacer un tema productivo de esa colmena y le puede servir a una familia campesina. Entonces, la ideal es que pues, se avise a una institución y se haga el debido proceso de recoger la colmena y pues entregársela a las personas. Miguel, mira que había por ahí rondando un video en donde estaban mostrando o explicando que hay árboles que no son buenos porque matan a las abejitas. Y yo no sé, quisiera, tú que eres el experto realmente en todo el tema de abejas y de polinizadores, ¿esto es cierto? ¿Hay árboles que definitivamente no son una buena condición y matan a las abejitas, a los polinizadores? Bueno, digamos que uno de los casos más comunes que se ha hablado sobre el tema es el tulipán africano. Ujú. Y
Igual que como el caso de lo que estamos hablando ahorita de lo que es considerado a veces plagas y demás, el tulipán africano llegó a nuestro contexto porque se vio como una especie ornamental que es de rápido crecimiento, que es de fácil reproducción. Entonces, lo que se hizo fue llenar muchos parques y muchos jardines con estos árboles y se quitaron árboles, se quitaron otros árboles que no se veían como con esa, pues es que tiene una flor muy llamativa y entonces otros árboles por no tener esta, digamos, esta flor tan llamativa se decidió quitar y lo que hizo fue que toda esa diversidad de alimentos se redujera a un árbol que pues no era el ecosistema y que pues digamos no genera esa diversidad de alimentos, lo cual implica pues una afectación en la nutrición de los polinizadores. Entonces digamos que eso ha incidido mucho en un estigma sobre, por ejemplo, el caso del Sí. tulipán africano, y que entonces se quitaron los árboles nativos para meter un árbol ornamental y ahora se está quitando el árbol ornamental y al final se está quedando sin nada. Entonces mira cómo se ha venido afectando las diferentes poblaciones también de árboles a partir de un tema estético, el cual se insertan especies simplemente porque se ven lindas y no pues por unas condiciones específicas de si son nativas, si son melíferas, si van a dar un alimento para esas especies y entonces terminan es, digamos, como generando otra afectación, ya si bien había una, entonces se genera otra afectación, también por lo que se va creando sobre esas plantaciones. Entonces, digamos que es, como decíamos, también efectos que va generando los humanos sobre los espacios y que pues llevan a que se estigmaticen todas estas especies y más cuando se traen de otros lugares y de contextos en los cuales no se adecuan y que si bien en sus contextos naturales tienen algún, digamos, alguna forma en las cuales sus poblaciones se mantienen estables, aquí al llegar a un lugar del trópico donde pueden, digamos, proliferar sin ninguna afectación y sin ningún contratiempo a su crecimiento, a su reproducción y demás, pues ellos van creciendo de manera, digamos, exponencial, ¿sí? Pasa lo mismo, por ejemplo, con el ojo de poeta también ha Sí, cogido mucha ventaja y ya se ve que en muchos lugares, pues ya se vuelve solo ojo de poeta y se monta sobre otras plantas y digamos, las la asfixia, sacaba. digamos así, Sí, las acaba. Entonces, digamos que, y mira que eso también fue una especie que se trajo de África. Entonces, digamos que eso también pues tiene unas incidencias pues, en diferentes aspectos de condiciones humanas. sí. Y desde tu visión como antropólogo y como apicultor, que tienes esa visión tan completa, Miguel, ¿qué consejo o qué comentario nos harías? ¿Qué sería el llamado que tú harías a todos los productores que nos escuchan, que nos ven? ¿Cuál sería ese mensaje que quisieras darle con relación a la protección de los agentes polinizadores y qué podemos trabajar para mejorar las condiciones en nuestros proyectos agrícolas y pecuarios? Bueno, digamos que existe una noción interesante y que se está recogiendo con mucha fuerza actualmente y es todo lo que tiene que ver con el patrimonio natural. Y es Ujú. cómo nosotros nos reconocemos en un conjunto de aspectos los cuales generan una identidad, una gobernanza, una territorialidad, que en el contexto colombiano es muy amplia, es muy diverso y que tiene incidencia, por ejemplo, en aspectos gastronómicos, en paisaje, en cultura. Cuando tú, por ejemplo, vas a una zona como los Llanos Orientales y vas a escuchar canciones, por ejemplo, muy específicas de ciertas aves, pero Ujú. vas, no sé, hacia la zona Caribe y de otras aves vas a escuchar otros tipos de cantos, ¿cierto? Y cantos me refiero a canciones y de anécdotas y de poemas, inspiraciones que nacen de la naturaleza, pero que son muy diferentes de lo que tú podrías escuchar en los llanos a lo que tú podrías escuchar en el Caribe, a lo que tú podrías escuchar en el Pacífico, en el norte, en el sur, en el centro del país, y que todo eso es asociado a un contexto, un entorno, a unas condiciones específicas que surgen de la naturaleza y que eso nos da un patrimonio el cual debe ser salvaguardado, protegido, porque es lo que nos da riqueza en esa diversidad. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a conocer esa diversidad y a verlo como una riqueza que nos potencia en una identidad, en una gobernanza, en una entendernos en la multiplicidad y en unos contextos variopintos que nos enriquecen como colombianos y que nos hacen únicos a nivel mundial en toda esa gran diversidad y en todos esos elementos que pueden facilitar.
digamos, en muchos casos a nivel gastronómico, hay frutales que debido a sus procesos de maduración, por ser tan rápidos, no aguantan que sean, por ejemplo, cosechados, no sé, por un camión hasta a un centro de acopio, de un centro de acopio a una plaza de mercado, a una tienda, y ahí espere unos días a que se venda, sino que son procesos de maduración muy rápido, y por lo tanto en ese sistema de pensarse ciertas frutas que deben ser comercializadas, pues no entran en esa dinámica, sino que tienen que ser, digamos, muy regionales o muy locales su consumo y que, pues digamos que eso hace que haya una especificidad en esa planta y en esa riqueza que tiene en un contexto específico. Entonces, digamos que es una invitación a reconocer toda esa variedad y a apreciarla y a cuidarla y, digamos, a potenciarla. No es homogenizar, no es simplemente reducirnos al consumo de productos A, B y C y ya acabe ese chiste, sino Sí. que es toda esa riqueza, toda esa gran variedad, cómo la conocemos, cómo la potenciamos y cómo seguimos generando un mayor acervo hacia nuestra identidad, hacia nuestra gastronomía, hacia nuestra cultura, hacia nuestra música, porque de toda esa naturaleza también nos podemos beneficiar y generar nuevos aspectos que van a enriquecer mucho esa identidad, esa colombianidad, digámoslo así. Y qué interesante eso que dices, Miguel, precisamente porque creo que es aplicable a todos los países y a todas las áreas en donde nos encontremos, pero también tener en cuenta, fíjate esto que estás diciendo, toda esa diversidad, toda esa diferencia que hay entre los espacios, reconocerlos, aprovecharlos, y nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo en estas prácticas y en este camino que en la diversidad, la biodiversidad siempre es la respuesta, bien sea para la microbiología, bien sea para las plantas, bien sea para los animales, incluso desde el punto de vista cultural y desde nuestro punto de vista también será la respuesta. Y de verdad, Miguel, yo te agradezco infinitamente este espacio que nos has regalado, todo el conocimiento y la generosidad con la que nos has entregado toda esta información. Creo que ha sido de muchísima utilidad para todos los bioproductores que nos acompañan. Así que, ¿en dónde pueden encontrarte si quisieran encontrar más información o cuáles serían esas redes donde pueden encontrar información relacionada a los polinizadores y a cómo mantener su buen cuidado, Miguel? Bueno, digamos que a nivel gubernamental, Ujú. pues uno puede ir directamente a la FAO, FAO, que tiene una documentación muy interesante a nivel de polinizadores. Por supuesto, la Iniciativa Colombiana de Polinizadores, que fue realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el Instituto Alexander von Humboldt y por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Esa iniciativa tiene un plan de acción que es básicamente una guía que nos dice, bueno, qué actividades podemos realizar para la salvaguardia del servicio ecosistémico de polinización y, por supuesto, desde la CAR Cundinamarca nos pueden solicitar sensibilizaciones para sus comunidades, para sus escuelas, para juntas de acción comunal, para empresas también, y digamos que en este caso pueden escribir a sau@car.gov.co y seguramente ahí estaremos compartiendo con muchos de ustedes y por supuesto articulándonos para muchas actividades y muchos trabajos en torno a la biodiversidad y a nuestros polinizadores. Sí, y fíjense que este es uno de los espacios que, por ejemplo, nosotros trabajamos con el profe Miguel, como nosotros solemos llamarlo dentro del grupo, porque aprendemos muchísimo con Miguel. Y entonces, este es un espacio precisamente que se dio por esa forma. Cuando nosotros podemos comunicarnos y si queremos aprender, podemos encontrar estos espacios para las distintas comunidades. Así que, queridos míos, tenemos esta alternativa abierta. Miguel, de verdad ha sido un verdadero placer volver a conversar contigo. Para quienes quieran recuperar una conversación que tuvimos antes con Miguel en un live, pueden ir a nuestro canal de YouTube y revisarla. No olviden suscribirse, compartir esta información, que este conocimiento no se quede solamente en tus manos, sino que llegue a más personas con el fin de que podamos hacer una agricultura sostenible, rentable, eficiente, pero de verdad, sobre todo sostenible y consciente. Miguel, 1.000.000 de gracias. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos ven y, por supuesto, invitarlos a seguir haciendo acciones por el cuidado de nuestros entornos y de todos nuestros polinizadores. Y bueno, seguimos compartiendo con ustedes y muchas gracias a ti, Paula, por este espacio y por este trabajo que vienes realizando. Gracias, Miguel. Sabes que cuentan con nosotros. Aquí estamos súper dispuestos siempre a compartir y a lo que podamos hacer. Bienvenido sea. Así que, queridos míos, nos vemos en el siguiente episodio
de Agrobiota Podcast. Nos vemos en el siguiente. Bye. Chao. Chao, Miguel. Gracias. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.